¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Garbacio y en nombre de la comisión directiva de la ABLD queremos saludarlo, darles las gracias y, y comentar que estamos encantados que se genere una vez más estas instancias de encuentro e intercambio de conocimiento y experiencias. Así que aquellos que no nos conocen, la ABLD, la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorio de Diagnóstico, em, está conformada, como bien les decía, por una comisión directiva que cada 2 años se renueva y, y por 10 comisiones científicas integradas por miembros que tienen expertise en distintas temáticas. Bueno, el evento de hoy está organizada por una de ellas, la Comisión Científica de Resistencia a los Antimicrobianos, una comisión relativamente nueva, y bueno, encantado de que suceda, como les decía, eventos como este. Simplemente comentarles, pasarles algunas parroquiales. Este año es el evento más importante que cada 2 años tiene la asociación, que es el Congreso, que llevamos adelante entre el 10 y el 13 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata. Esperemos que puedan participar, que formen parte del evento. Deseamos en esta ocasión que además de los resúmenes típicos a Congreso, también puedan ingresar a la página web y se van a encontrar con información para aquellos laboratorios que quieran presentar casuísticas, hallazgos, reportes, puedan también hacerlo con un formato tal vez un poco distinto, más accesible y tal vez no del todo tan científico académico como suelen ser los pósters. Así que bueno, era comentarles eso y comentarles que al igual que sucede hoy, van a seguir habiendo este tipo de encuentros, de jornadas, y anticiparles que el 27 de junio vamos a llevar una primer jornada a Bedila, España, que es una asociación prima, hermana de veterinarios en laboratorio de diagnóstico, junto con la ABLD. Parece ¿Sí? que no le habías dado todas las habilitaciones Perdón, para usar eso. Mercedes Olivas, les pedimos por favor si pueden. Ahí está, gracias. Les decía, el próximo 27 de junio a las 9 de la mañana ya se van a enterar, vamos a difundir, va a ser el primer evento, pero no el único que vamos a hacer en conjunto con con la ABDILA, que es similar a la ABLD española. Ese día se va a tocar como eje temático, 3 ejes temáticos correspondientes a tuberculosis animal. Pero bueno, y después viene el Congreso y otros seminarios como el que sigue a continuación. Así que simplemente darle las bienvenidas. Nos llena de alegría que haya inscriptos de casi todas las regiones, de casi todas las provincias del país: Misiones, Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego, Río Negro, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma, Buenos Aires, Tucumán, bueno, La Pampa y Uruguay también. Así que felicitaciones a los colegas de la Comisión Científica, RAM, por la iniciativa, eh, porque bueno, ha tenido muy buena repercusión y seguro va a ser muy enriquecedora para todos. Así que simplemente saludarlos y agradecerles nuevamente. Te doy la palabra, Valeria, entonces. Muchas gracias, Sergio. Bueno, les reitero el pedido, por favor, si pueden mutear los micrófonos para que los disertantes puedan dar sus charlas tranquilos bien y se escuchen. Sí, tenemos una Siguen de habiendo... Guadalupe, si puede juntarse. No sé, Javier, si vos tenés el acceso para mutear No, todavía no. por ahí a todos los micrófonos Ahí de los intento participantes. mutearme. Muchísimas gracias. Perdón, Bueno, Valeria, y además de sí, mutearse, que por favor, algunos, pocos, pero algunos que se renombren para el momento de Ajá, preguntas y bien. respuestas, que figure el nombre y apellido, por favor. Gracias. genial. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora formalmente les doy las buenas tardes. ¿Sí? Les queríamos justamente dar las bienvenidas a todos a este nuevo ciclo de conferencias que estamos organizando desde esta comisión de la RAN, de Resistencia a los Antimicrobianos, formando parte de la ABLD, ¿sí? como una nueva comisión de hace muy poquito. Y en esta oportunidad creíamos que era interesante acercar un tema que consideramos de importancia tanto para los veterinarios que se dedican a la clínica como para aquellos que se dedican a hacer diagnóstico de laboratorio, como es la toma y remisión de muestras
puntos críticos para un diagnóstico certero. Aprovecho y presento a los dos disertantes que va a tener esta charla, así después no los interrumpo. Por un lado, Juan Ramiro Llamas, quien es veterinario, egresado de la UBA, especialista en diagnóstico veterinario con más de 34 años de experiencia. Se formó en diversas universidades de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, y en nuestro país también tuvo paso por SENASA y por el INTA. Participó en más de 150 cursos de formación en Argentina y en el mundo. Fue disertante de numerosos congresos y eventos científicos. Es miembro de la Sociedad Rural de Pergamino, de CONELAP SENASA, de GITEP, Grupo de Intercambio Tecnológico de Empresas Porcinas, Federación Porcina Argentina, miembro, como dijimos, de nuestra comisión, de RAM, entre otras. Es presidente y director de Llamas Laboratorios y Servicios. Es un laboratorio de referencia a nivel CONOSUR, laboratorio, por otro lado, que está acreditado con normas IRAM e ISO, y la última actualización la recibió en el 2017. Por otra parte, Javier Mas, a quien presento, es médico veterinario, también egresado de la Universidad de Buenos Aires, ex docente de las cátedras de microbiología y de inmunología. Actualmente es docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en análisis clínico, obtenido en el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Especialista en diagnóstico de laboratorio en veterinaria, Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires. También fue disertante y es disertante en numerosos eventos científicos y congresos y carreras de especialización para médicos veterinarios de Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y otros tantos países de Latinoamérica. Miembro también de nuestra comisión de RAM, expresidente de la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina, y es director técnico del Laboratorio Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Salvador y director técnico del Laboratorio Diagnostes SRL, entre algunas de las participaciones que tienen estos dos excelentísimos disertantes. Así que sin más, los dejo con el doctor Javier Mas, quien inicia con esta charla. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Sergio por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, como hablaba Sergio, nosotros formamos parte de la Comisión Científica de Resistencia a Antimicrobianos, de la ABDL, y bueno, el tema de hoy es la toma y remisión de muestras, puntos críticos para un diagnóstico certero. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la resistencia antimicrobiana? Y bueno, sí, justamente, ¿no? Es decir, un gran porcentaje de la sensibilidad y especificidad de los cultivos bacteriológicos depende de la toma de muestra. Un gran porcentaje de la sensibilidad y especificidad de los antibiogramas que vamos a hacer dependen de la toma de muestra. Así que justamente, doctores, vamos entonces a hablar de toma de muestra porque queremos justamente abocar a un buen uso de los antimicrobianos. Y bueno, el buen uso de los antimicrobianos, obviamente si vamos a hacer un cultivo y como finalización prueba de susceptibilidad, vamos a tratar de optimizar lo que es la toma de muestra, el primer paso. Hace más o menos al principio de mes tuve que dar una charla en las jornadas de intermédica para una charla que era de urocultivos y para justamente explicar un poco de la cantidad de puntos que hay que tener en cuenta para tener el éxito de lo que estamos haciendo, es decir, para tener una buena sensibilidad y especificidad, participan un montón de integrantes, un montón de gente. Entonces a veces uno no piensa lo importante que es la coordinación de un trabajo en equipo. Lo que le pido, por favor, Mario Soria, que cierren los micrófonos. Todos fíjense que tengan los micrófonos cerrados, si no se pierde la voz. Entonces es una manera muy útil de explicar esto, es el ciclo de coordinación de acciones. Es una herramienta de coaching y que puede ser aplicado justamente para equipos de alto rendimiento, que es lo que queremos hacer a nosotros ahora. Bien, entonces fíjense que participa, por un lado, el tutor
la veterinaria que atiende el paciente, y por otro lado participa el laboratorio. Bien, entonces, el primer paso de este ciclo de coordinación de acciones es la creación del contexto. Es decir, va a haber una tutora que se acerca a la veterinaria porque el paciente, su animal, perro, gato, tiene algo que a ella le preocupa. Quizás hay un olor feo en la orina, quizás hay un dolor en el oído. Entonces va con esa inquietud a la veterinaria. Y comienza justamente a la creación del contexto, ¿no es cierto? Es decir, el médico veterinario, con una anamnesis, examen clínico, va a examinar y va a decidir, digamos, decir, bueno, vamos a tomar una muestra para remitir al laboratorio. Bien, entonces aquí comienza toda la historia que vamos a hablar hoy. La toma de muestra para remitir al laboratorio. Y bueno, como materiales, muchas veces preguntan, ¿no? Para materiales, obviamente conocemos todos los materiales estériles que tienen que ser, los frascos, hisopos con medio de transporte. Podemos utilizar hisopos protegidos cuando tenemos que ir, por ejemplo, ante un canal auditivo, por ejemplo, y no queremos que las paredes externas contaminen mi hisopo, entonces lo protejo y adentro sí lo libero para tomar la muestra. Frascos de hemocultivo, y muchas veces dicen, no tengo ningún envase estéril para enviar la muestra, y se olvidan de las jeringas, ¿bien? Entonces muchas muestras vienen en jeringas. Y es importante también complementar con las normas de bioseguridad para enviar muestras biológicas a los laboratorios veterinarios. Bien, entonces como decíamos al principio, ¿no? La sensibilidad y especificidad tiene un alto porcentaje de dependencia de lo que es la toma de muestra. ¿Por qué? Porque si yo tomo mal una muestra, una toma mal realizada, mal recogida, o mismo mal transportada hacia el laboratorio, en cualquiera de las situaciones, en el laboratorio va a llegar la muestra, vamos a hacer un cultivo como corresponde, pero vamos a tener fallas en la recuperación de la gente. Bien, puede ser que esté contaminado, entonces vamos a aislar una bacteria que no está originariamente en ese paciente. Entonces vamos a tener error diagnóstico, vamos a realizar un antibiograma y vamos a decirle al veterinario qué antibióticos son susceptibles para hacer ese tratamiento a ese paciente. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un mal uso de antibióticos y vamos a generar, obviamente, gastos inútiles. Es decir, fíjense cómo a partir de una toma de muestra mal realizada, mal recogida, mal transportada, se obtienen errores en los resultados obtenidos. Como ejemplos tenemos muchos de secreciones, lesiones, es decir, que vienen al laboratorio, los lavajes, materiales de biopsia, función de ganglios, diferentes líquidos corporales. Es decir, son muy variadas las muestras que llegan al laboratorio. Y como ejemplo, hicimos en el periodo 2023 en el laboratorio, recibimos un total de 20.188 muestras. Y bueno, el que está top 10, digamos, lo más importante son muestras de orina. Procesamos en el 2023 8.883 muestras de orina, 4.920 muestras de secreciones óticas. Después vienen lesiones dérmicas, es decir, eso muestra un poco la frecuencia de cómo llegan las muestras al laboratorio, ¿sí? ¿Qué tipo de muestras llegan al laboratorio? Fíjense que también, abajo de todo, dice sin datos. Entonces, es frecuente que los laboratorios veterinarios, los laboratorios de bacteriología, no cuenten con los suficientes datos como para saber de qué origen es la muestra. Por lo tanto, ahí está la labor del veterinario de hacer como corresponde una orden médica. Vamos a hablar, obviamente no podemos hablar de la toma de muestra de todas las diferentes muestras que recibimos en bacteriología, pero vamos a hablar sí de las primeras y las más importantes, de orina, secreción óptica y las lesiones dérmicas. Entonces, las muestras para orina, la diferente forma de juntar muestras de una orina puede ser por citocentesis, cateterización o sondaje, muestras al acecho, pero cuando hablamos de bacteriología, yo diría que casi tendríamos que tender a enviar muestras solamente por cistocentesis. Es decir, es una práctica
me diga que lo tenemos que habituar. Lo tenemos que habituar. Por favor, cierren los micrófonos. Analía, Macías, por favor, si puede cerrar el micrófono. Entonces, la muestra, digamos, más indicada para procesar urocultivos es la citocentesis. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo hacer un urocultivo con caterización, con un sondaje? No, sí, se puede hacer, pero tienen que avisar al laboratorio cómo fue el método de obtención de la muestra. Y el acecho es quizás dentro de todas, es la peor muestra que podemos recibir en el laboratorio para hacer un cultivo bacteriológico. ¿Por qué? Porque por arrastre, obviamente, va de la zona vaginal o prepucial, va a acompañar bacterias que no están habitando la orina. ¿Bien? Y siempre avisar si hay toma de antibióticos. Y un dato importante, una vez obtenida la muestra, ¿qué recomendaciones le hacemos para que la conserven? Sí o sí, mantener una cadena de frío. Es decir, nosotros cuando llevamos una muestra a la heladera, toda la que es la vitalidad bacteriana se va a mantener, el metabolismo bacteriano va a quedar en cero y justamente se van a conservar las bacterias en forma eficiente. Por lo tanto, sí o sí, mantener la cadena de frío desde el momento que nosotros estamos recogiendo la muestra. Siempre, como veterinarios, tenemos guías que nos ayudan un poco a clasificar a estos pacientes, porque es importante saber si son cistitis esporádicas, si son pacientes que hayan tenido reinfecciones, que tengan recidivas, si es un paciente que viene ya con un problema de una resistencia antibiótica en particular. Hay un artículo muy bueno, digamos, que lo editó la ISCAI, donde justamente nos dan todas estas guías de clasificación y recomendaciones para enviar muestras para orina. Por lo tanto, siempre a mí me gusta, digamos, los consensos internacionales, tenerlos presentes para el trabajo de laboratorio. Entonces, en el consenso de ISCAI, lo que dice es, la muestra indicada para urocultivo, principalmente la citocentesis. Por lo tanto, les digo, bueno, familiaricémonos con ese tipo de toma de muestra. Es muy sencillo y muchas veces hasta menos traumática que un sondaje y menos traumática para la mirada. Hay muchas veces que prácticamente duele menos que una intramuscular. Bueno, y pasamos a la toma de muestras para las lesiones dérmicas, ¿no? Indicaciones. Primero vamos a ver las lesiones dérmicas, tener conocimiento de lo que es el tejido afectado, ¿no? Es decir, las diferencias, a veces lo que es la piel de un humano y la piel de un perro en este caso. Porque los aislamientos van a ser totalmente distintos. En humanos aislamos frecuentemente, se aíslan frecuentemente Staphylococcus aureus, pero en veterinaria, en caninos y felinos, aislamos Staphylococcus pseudointermedius. ¿Por qué esta gran diferencia? Justamente parte por la diferencia de pH, la diferencia de secreciones y los diferentes receptores que tienen la piel de humano y la piel de caninos. El estrato córneo, cada cuánto se renueva, 22 días en los caninos, no hay glándulas sudoríparas exócrinas. Y lo que tenemos que tener presente acá para tomar muestras de lesiones dérmicas es la microbiota que normalmente va a estar habitando a ese paciente. Todos los caninos y felinos, y también los humanos, tenemos una microbiota en piel. Por lo tanto, ahí estamos hablando de sensibilidad y especificidad, de calidad de muestra. Para el laboratorio es lo mismo. Si ustedes hisopan un perro, es lo mismo trabajo. El mismo trabajo para el laboratorista es el hisopado de perro o hisopado de una foliculitis, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, para el laboratorio el trabajo va a ser el mismo, pero el resultado va a ser totalmente distinto. Por lo tanto, tenemos que afianzar lo que es la toma de muestra. Y hay unos criterios que las guías, justamente las guías, en este caso dermatológicas, que nos dan unos criterios para clasificar un poco las lesiones dérmicas y cómo tomar las muestras. Entonces, ¿a cualquier paciente hay que hacerle cultivos bacteriológicos? No, generalmente los dermatólogos tienen sus tratamientos antibióticos de inicio, pero mandan a hacer cultivo cuando
el paciente no tiene una mejoría clínica a las 2 semanas de iniciado el tratamiento antibiótico. Entonces, por lo tanto, una de las indicaciones para sí hacer cultivo es cuando el paciente no muestra mejoría en la segunda semana de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Si hay un paciente que ya tiene historia de meticilino resistencia, ¿sí? O en algún paciente que conviva con este. Por lo tanto, también, si hay un antecedente de meticilino resistencia, hay que mandar a hacer un cultivo. Si aparecen lesiones nuevas después de 2 semanas de iniciado el tratamiento, también, porque puede ocurrir que empieza a haber una resistencia intratratamiento, por lo tanto, tenemos que detectarla a tiempo para poder hacer un cambio de antibiótico indicado. La presencia de bacterias bacilares intracelulares en la citología y también en piodermia profunda. Entonces, esas serían las indicaciones para, que tiene que presente el veterinario para justamente mandar a hacer un cultivo de lesión dérmica. Entonces, las lesiones dérmicas, vamos a ver un poco cómo van evolucionando, ¿bien? Lo que son todas las piodermias. Primero comienza como un granito, como una pápula, que después se transforma, va evolucionando a pústula, que ya, digamos, tiene esa pápula tiene un contenido de pus, ¿bien? Y después esa pústula se va a romper y se va a formar la costra. En dermatología lo que va a ocurrir justamente empezar la diseminación de esa infección dérmica, ¿sí? Se va a empezar a diseminar y se va a formar lo que conocemos como los collaretes, que es una manera de diseminación centrífuga, ¿bien? De esa originaria pápula, ¿bien? Que se transforma en pústula y después en costra, y se forma el collarete. Y a veces se profundiza, produciendo paniculitis, celulitis, ¿bien? Entonces, esto es un poco el panorama. Vamos a poner, a ver qué materiales necesitamos cuando vamos a hacer un cultivo bacteriológico de lesiones dérmicas. ¿Qué tenemos que tener en la camilla? Hisopos con medio Stuber, con medio de transporte. Portaobjetos para las citologías. Agujas, jeringas, pinzas, gasa estéril. Solución alcohólica 70%. Teniendo presente, ¿se acuerdan? La microbiota residente. Entonces, muchas veces, si queremos tomar la muestra de una pústula o una pápula, justamente le vamos a tratar de eliminar, hacer una antisepsia suave con esta solución alcohólica al 70, limpiar con solución fisiológica estéril y una gasa estéril, y luego tomar la muestra. ¿Bien? Entonces, todos estos elementos deben estar en la camilla. Entonces, así, primero lo que hacemos es tomar muestras para la observación microscópica, porque muchas veces también necesitamos hacer diferentes coloraciones. Una coloración de Giemsa, coloraciones de Gram, coloración de Sid-Nielsen. Bien, esta etapa es fundamental, tomar unas buenas muestras para la observación. También, por ejemplo, no solamente en la parte bacteriana, sino en micología. En micología, en la porotricosis, la criptococosis, son fundamentales estas etapas de tomar muestras para justamente diferentes coloraciones. Y también Sid-Nielsen por las micobacterias atípicas que a veces pueden producir lesiones dérmicas. O sea que esto es un comienzo. Antes de tomar la muestra, comenzamos a tomar algunos extendidos para las observaciones. En el caso de una pápula, dijimos que íbamos a hacer una antisepsia suave, vamos a limpiar con esa gasita estéril, y fíjense, recién ahí, con una aguja, rompemos esa pápula o esa pústula, rompemos un poquitito, pinchamos y rompemos. Y en la punta del hisopo va a tocar, apretamos un poquitito para que salga un poquito de secreción, o a veces sangre, apretamos, y solamente con la punta del hisopo vamos a tocar esa pápula, en este caso. Por eso yo siempre digo, hisopado de perro o hisopado de lesión dérmica bien puntiforme. La sensibilidad del método de todo lo que vayamos a hacer después depende de esta etapa. El trabajo para el laboratorio va a recibir un hisopo. ¿Cómo lo tomaron la muestra? No sabemos muchas veces. Entonces ahí vienen nuestras recomendaciones como Comisión de Resistencia Antimicrobiana. Pústulas, fíjense, las pústulas a veces se abren,
Vamos a puntiforme, siempre una leve antisepsia en la zona, secar bien con gasita estéril y romper un poquitito la pústula y tomar el contenido de la misma. Otras, a veces es más complicado, lo que hacemos es con una gasita estéril tratar de levantar un poquitito las costras y vamos a acceder a zonas vírgenes de la dermis, entonces que no haya estado en contacto con el exterior justamente, y estas zonas vírgenes apoyamos el hisopo en estas, digamos, lo que está abajo de la tapita, de la costra, vamos a levantar la muestra a partir de ahí, ¿bien? Que no haya estado en contacto obviamente con el medio externo. Los collaretes, como hablaba, cómo se iban diseminando a partir de esa lesión, tienen, fíjese, los collaretes un halo bien rojo, son lesión de centrífuga, de diseminación centrífuga. Entonces, la forma activa está justamente en la periferia, no en el centro. Entonces también tenemos que raspar quizás con un poquitito con la aguja, hacer un raspado, y tomar la muestra bien de la periferia, la zona bien rojita que ven ustedes ahí, de los collaretes, en este caso por acá. Entonces, fíjense, de esta zona sería lo indicado para tomar del collarete una muestra para cultivo bacteriológico. Las lesiones ópticas a veces, bueno, tenemos que recordar un poco la anatomía del oído, que teníamos ese canal vertical y un canal horizontal donde nosotros tenemos que acceder para tomar esta muestra para bacteriología. Y aquí es cuando se justifica quizás poner un hisopo protegido, ¿no? Para que toda la microbiota que está habitando en esta zona más externa del conducto auditivo, ¿bien? No nos contamine el hisopo y podamos llegar a la zona más profunda del canal horizontal. Bien, acá ese es el hisopo protegido, uno lo tapa cuando estamos en el canal, en este canal horizontal, ahí destapamos y tomamos la muestra, volvemos a cubrir el hisopo y así retiramos y tomamos la muestra. Eso a veces es posible dependiendo del tamaño del canal auditivo y la inflamación. En este caso yo estoy tomando una muestra acá, pero sin protección del hisopo, tratando de ser lo más horizontal posible, ese canal horizontal, moviendo la oreja, tratando de acceder, tocando lo menos posible los canales externos. Bien, entonces vino una propietaria, se generó el contexto, hubo una petición de una necesidad de hacer un cultivo, con el examen clínico que hizo el doctor, el veterinario, se toma la muestra para remitir al laboratorio. El paso principal, forma parte de la toma de muestra, es la confección de una orden de pedido. Esto es un paso clave. Es la manera que nosotros como laboratorios tenemos que comunicarnos con el veterinario. Es decir, ¿cómo se comunica el veterinario con el laboratorio? Principalmente a partir de la orden médica, ¿sí? La orden de pedido. Es decir, todo lo que ustedes quieren transmitir al laboratorio, ¿dónde se lo van a comunicar? A la orden de pedido, no en otro lugar. Porque muchas veces las llamadas por teléfono nos podemos marear, podemos recibir muchas llamadas y por lo tanto nos olvidamos. Entonces, todo lo que ustedes quieran transmitir al laboratorio va en la orden de pedido. Y hay una orden de pedido para bacteriología exclusivamente, muestras para orina, materiales. Fíjense los materiales, el origen de la muestra, de dónde estás tomando la muestra, porque eso muchas veces depende de qué medios de cultivo lo va a sembrar el laboratorio. En qué recipiente lo envían, si tuvo tratamiento de antibióticos previamente, algún comentario del paciente. Y muestras de orina principalmente, cómo se obtuvo la muestra, esto es fundamental. Si hay signo de tracto urinario bajo, alto, si es un control sin signos actuales. Bien, esto es muy importante porque después cuando tenemos los resultados, en base justamente a cómo se tomó la muestra, a veces uno toma decisiones de hacer un tratamiento o no hacer un tratamiento. Bien, o sea que la creación del contexto, sacamos la muestra, confeccionamos la orden de pedido y listo. Uno piensa que la toma de muestra terminó, ¿bien? Y no es así. Viene la parte de logística, la parte preanalítica. Cómo nosotros debemos capacitar al personal de logística que va a buscar la muestra. Tenemos que tener un protocolo de formación
a las personas que van a ir a buscar, que van a transportar y conservarla hasta el laboratorio, que ellos también tienen que conservarlo con cadena de frío. Bien, entonces tenemos que, porque esto es todo un trabajo, estamos hablando de un ciclo de coordinación de acciones. Cualquier eslabón que falle acá, vamos a tener problemas en el aislamiento. Entonces, por lo tanto, tenemos que capacitar al personal de logística para que transporte y conserve las muestras de forma adecuada. Y también los que reciben las muestras en el laboratorio, también tenemos que darle las mismas indicaciones, porque si la dejan en el laboratorio, la dejan en la mesada, y también pasa lo mismo. Por eso, en lo que era la creación de contexto, y quizás reafirmando lo que estamos hablando bien, otros personajes que intervienen en el cultivo bacteriológico, está la secretaria o la ayudante de la veterinaria, que ustedes cuando juntaron la muestra, ¿qué indicaciones le dieron a la secretaria o al ayudante de veterinaria? ¿Que la ponga rápido en la heladera o quizás la apoyó en el estante y a las 3, 4 horas se acordó que la muestra había quedado sobre la mesada del consultorio? ¿Bien? Entonces, fíjense cómo uno debe capacitar, protocolizar todos estos métodos para que nadie falle y lleguemos a un final feliz. Bien, o sea que bárbaro. Yo expliqué muy bien al personal de logística, expliqué muy bien al equipo de preanalítica en el laboratorio para la recepción y el destino de la muestra. Todavía la muestra no llegó al laboratorio bacteriológico, ¿entienden? Y recién ahora sí, la muestra llegó a bacteriología, donde vamos a realizar el cultivo bacteriológico que todos conocemos. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, con el tema de urocultivos, ¿no? De esos urocultivos que teníamos. En caninos, del 5.447, esos son datos que tenemos en la plataforma del laboratorio. Yo ticleo el año, ticleo la especie, y urocultivos, y me dice, en el 2023 yo tuve 2.939 cultivos que fueron positivos, 53,96% son positivos. Ahora, si esos son positivos porque era un control, porque tenía signo de inflamación baja, signo de inflamación alta, si era una cistitis, si era, es decir, acá están todos en el mismo paquete, ¿por qué? Porque desconocemos todos esos datos, porque esos datos no vinieron en la orden médica. Entonces, por eso para después analizar los resultados, porque seguro que de estos 53,96% de cultivos, quizás algunos de baja carga, digamos, una muestra tomada al acecho, y no indicaron que fue tomada al acecho y la dejaron fuera de la heladera, quizás sabiendo esto, ahora cuenta que acá es un cultivo positivo y quizás no lo era. Por lo tanto, fíjense la importancia que tiene todos los que intervienen en ese ciclo de coordinación de acciones. Y en felinos, también un 40% de las orinas que vienen en felinos son positivas en el laboratorio. Para contarles dos cositas, se siembran en dos medios distintos, LD, agar sangre, y fíjense, cuando desde bacteriología nos damos cuenta que cómo estuvo la calidad de la muestra, es decir, cuándo fue una muestra bien tomada y cuándo fue una muestra mal tomada, muchas veces nos damos cuenta al leer la placa a las 48 horas de sembrada. Bien, en este caso un lactosa positivo y en este caso un lactosa negativo. Bien, puritas las colonias, perfecto. Pero a veces, si bien puede haber infecciones debido a dos bacterias, pero a veces aparecen diferentes tipos de morfología, 2 a 3 morfologías, en este caso 2 enterobacterias, puede pasar. Nosotros en el laboratorio, en este caso, tenemos que seguir a las dos bacterias, al lactosa negativo y al lactosa positivo, tenemos que hacer la identificación, tenemos que hacer el antibiograma a cada una de ellas. Pero siempre, muchas veces desconociendo cómo sé si fue por citocentesis, yo me quedo tranquilo que hay una infección bibacteriana. Pero si fue al acecho, estoy seguro que algunos de estos dos microorganismos son contaminantes. Fíjense, claro, y la idea es siempre lograr esto, ¿no? Que sea la misma morfología, placas prolijas, donde nos muestre la misma morfología. En el caso de muestras para piel, lo que usamos también, ¿se acuerdan que hablamos de la meticilino resistencia? Lo importante a nivel dermatológico, detectar si esa foliculitis, esa piodermia, está implicado un meticilino resistente. Entonces nosotros sembramos en agar sangre y también
en el medio ORSAP, que tiene oxacilina, especialmente para, digamos, si desarrollan bacterias, son meticilino resistentes. Entonces, fíjense que acá desarrolló un coco gram positivo y también en este medio ORSAP, por lo tanto, ya que se trata de un microorganismo meticilino resistente. Es un medio muy selectivo porque muchas veces las muestras de piel suelen medir contaminadas, pero bueno, como hay que afinar el ojo a la meticilino resistencia, por eso lo sembramos también en el medio dorsal. Y fíjense, bueno, muchas veces puede pasar que está bárbaro, creció casi en pureza, digamos, acá el predominante de esta colonia hemolítica, pero tienen otras, fíjese, en la primera zona de la siembra. Y claro, cuando a veces vienen muestras, que en este caso de piel, seguramente las colonias color crema son Corynebacterium, habitantes normales de piel, las colonias más chatitas son estafilococos, pero fíjense cómo uno empieza a notar desde el desarrollo si es una muestra contaminada o no. Fíjense también. Cuando es un bacilo no fermentador, está contaminando la muestra. Y cuando hay un bacillus, bacilo gram positivo de la familia de bacillus, también habitantes de piel, nos van a complicar. Fíjense que una muestra, una siembra de esta, ¿qué es lo que seguimos? Seguimos estas colonias de adentro, bueno, y hay que ver qué variedad de colonias, y muchas veces tenemos que recurrir a la lupa para estar mirando bien la morfología, para empezar a hacer los railamientos, la bioquímica y las pruebas de susceptibilidad. Entonces, realizado el cultivo y el antigrama, nosotros vamos a informar, entregar el informe, y el veterinario va a hacer una evaluación clínica y tomar decisiones. A veces muchos nos preguntan desde al laboratorio directamente cuál es el antibiótico indicado. Y bueno, justamente el laboratorio es más absolutista, es decir, el laboratorio tiene un concepto de las bacterias que crecen hay que matarlas, ¿sí? Pero bueno, ahí está la destreza del veterinario, donde en base al informe y la evaluación clínica toma las decisiones de hacer o no un tratamiento, a pesar de tener un cultivo positivo. Bien, entonces todo esto, fíjense lo que estuvimos hablando hoy, de este ciclo de coordinación de acciones, cuánta gente interviene y si se cumplió todo perfectamente, la confianza, el centro de todo este ciclo, es justamente la confianza en lo que hemos realizado. Bien, interviene muchísima gente. Entonces, ok, evaluación está, por lo tanto está todo dicho, ya estamos terminando esta parte de la presentación y pensamos, ¿está todo dicho? Y no, siempre lo que llamamos en coaching el lado oscuro de la luna, ¿no? Es decir, todo este ciclo de coordinación de acciones, hay algunas cositas que a veces las pasamos por alto. Por ejemplo, que hablamos hoy de la capacitación del personal que trabaja con nosotros, de la secretaria, del ayudante de veterinaria, la capacitación del personal de logística, capacitar a preanalítica. Es decir, tienen que capacitar a todas las personas que intervienen en este ciclo. Y justamente para reafirmar y ponerle fuerza a todos estos puntos críticos, a esta cara oscura de la luna, siempre es importante la buena comunicación con el laboratorio. ¿Cómo se comunica el laboratorio, el veterinario con el laboratorio? A través de la orden de pedido. Parece algo sencillo, pero nunca, digamos, muchas veces no ocurre, no ocurre. Hay muestras que vienen sin ningún dato, muchos orinas que no sabemos si es una orina o un líquido de punción. Es decir, tener una muy buena comunicación con el laboratorio, a realizar la orden de pedido. La toma de muestra depende parte del éxito para llegar al diagnóstico preciso. Recuerden lo que hablamos al principio, la sensibilidad y la especificidad depende de la toma de muestra. Obviamente que los laboratorios cumplan con las normas LSI, bien, en la realización del antibiograma, principalmente. Tener en cuenta las recomendaciones de los diferentes comités internacionales para el uso de antimicrobianos. Y también, hoy en día, el cambio que estamos teniendo
en bacterias que ya son comunitarias, que empezaron a circular en veterinaria post-pandemia. Ya hemos tenido en el laboratorio aislamientos de aproximadamente 150 bacterias enterobacteriales productores de carbapenemasas. Ya llamamos por la cepa 150. O sea, productores de carbapenemasa es una bacteria extremadamente multiresistente. Entonces, ¿qué protocolos de contención tenemos para el consultorio? Nosotros escuchamos muchas veces lo que son las infecciones intrahospitalarias y estamos habituados en humanos a escuchar esto. Ahora, en veterinaria, en nuestros consultorios, ¿estamos atentos a estos? ¿Y tenemos protocolos de contención? ¿Y qué rol estamos cumpliendo como médicos veterinarios, como agentes de salud pública? Si estamos informando a los propietarios los cuidados que hay que tener. Así que bueno, este es un poco el recorrido con el ciclo de coordinación de acciones para hablar de toma de muestras, para explicarles principalmente que el éxito de todo este desarrollo de cultivo bacteriológico tiene una alta dependencia de la toma de muestra. ¿Bien? Y si nosotros queremos hacer un buen uso de los antimicrobianos, y sí, tenemos que hacer una perfecta toma de muestra. Bien. Las preguntas las hacemos al final, ¿les parece? Sí, sí, Javier, Perfecto. al final Entonces yo, hacemos las preguntas. bien. A Ramiro, vos lo podés hacer host, Vos le tenés que dar pasarle el host bien. a Ahí Ramiro. te paso la posta, Ramiro. Bueno, después al final nos vemos. Yo me muto. Muchas gracias, Javi, por la charla, la verdad que excelente. Ya alguna preguntita apareció por el chat y los invito justamente a que vayan volcando sus preguntas en el chat y al finalizar vamos a tratar de contestar algunas. Perfecto. Gracias. Hola. Perfecto, Ramiro, se te escucha bien y se ve bien. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria a la comisión de RAM y a la ABLD. Voy a seguir un poco con el hilo de lo que venía hablando Javier, nada más que un poquito cambiado de foco. Los animales van a crecer un poco y vamos a pasar a grandes animales, la mayoría de las cosas. En algunas cosas por ahí quizá me pise porque evidentemente una rutina de laboratorio es lo mismo, pero bueno, va a tener sus matices por el hecho de tratarse de diferentes colegas, diferentes clientes y diferentes animales también. ¿Está pasando o no estoy viendo que pase? Sí, ahí sí. Ok, bien, perdón. Bien, entonces, la cadena de eventos y de secuencias que implica desde la decisión del cliente o de la convocatoria al cliente para ir a tomar una muestra hasta que el colega también recibe ese resultado, es un hecho de un montón de pasos. Perdón, Sergio, se te quedó abierto el micrófono y se está escuchando. Ahí está, es un montón de pasos que están muy interrelacionados entre sí, obviamente. Si lo graficamos con este ejemplo, y el gato es la muestra que tiene que ser extraída y el resultado que tiene que llegarle al cliente, cualquiera de esos pasos que se desalinee, evidentemente va a producir una ruptura en la secuencia necesaria del diagnóstico. Si le damos dos palabritas nada más de temas generalidades, nosotros cuando queremos detectar un patógeno, tenemos diferentes alternativas, obviamente la detección de antígeno, que es el diagnóstico del agente causal, la detección indirecta, que es por anticuerpos, que el organismo nos indica evidentemente que hubo una acción de ese antígeno en el organismo, y detección también de lesiones compatibles a través de tejidos. Eso obviamente nos lleva a la necesidad de si tenemos lesiones compatibles con la acción de algún patógeno,
proceder al cultivo o la detección del agente, justamente para determinar si está y en base a eso su sensibilidad antibiótica. Para la detección de antígeno, que sería nuestro diagnóstico directo, hay un montón de técnicas. Los que nos vamos por ahí a ver un poquito más específicamente hoy es el tema del cultivo. Podemos avanzar un poquito más adelante en hacer mención de la PCR, ya que son muestras que pueden servir para las dos técnicas, pero bueno, con PCR tenemos que tener algunos detalles de cuidado un poquito más particulares, debido a su sensibilidad. Una vez que llega la muestra al laboratorio, evidentemente se siembra en medios especiales, y la idea es, si se aísla algo, evidentemente hacerle un test de sensibilidad antibiótica, para de esa forma decirle al cliente qué antibiótico in vitro funcionó para el control del desarrollo de tal bacteria aislada. Es importante decirlo in vitro porque después, bueno, hay un montón de otros factores que juegan en el éxito de la terapéutica antibiótica que por ahí se le escapan al test de sensibilidad antibiótica. Entonces, bueno, hay una secuencia de eventos y yo lo que quiero por ahí, estoy viendo esto, siempre me pasa, a ver si puedo ocultar la barra. Ahí está. Hay una secuencia de eventos que se producen tanto del lado del cliente como desde el lado del laboratorio, que constituyen los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Es un punto a partir del cual, si yo no ejecuto un control o una acción correctiva, ese proceso, porque aplica para todo tipo de procesos, se va a ver interrumpido y no voy a poder finalizarlo como corresponde. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dónde están las partes a controlar o las partes álgidas de un proceso, como para hacer controles intermedios o prestar atención a los diferentes pasos o secuencias, como para evitar que esa cadena se corte. No me avance. Bueno, lo hago con el mouse. Entonces, el primero obviamente es el contacto del cliente con el cliente, un acuerdo de servicio donde el cliente manifiesta la necesidad de hacer tal o cual determinación. Después pasa por la recepción de muestras en el laboratorio, ahora los describo rápidamente, después nos vamos a detener puntualmente en algunos. Ingreso al sistema informático del laboratorio, el acondicionamiento y conservación de esas muestras dentro del laboratorio para su posterior procesamiento, el ensayo en sí, recién ahí llegamos a iniciar el ensayo o el análisis, y después la confección del informe para ser entregado al cliente. Entonces, cuando hablamos de contacto con el cliente, es súper importante, Javier lo comentaba, pero bueno, ahí está la definición del acuerdo de trabajo. La propiedad es la propiedad intelectual del resultado también, ¿no? Porque eso está íntimamente ligado a la confidencialidad de la información. El laboratorio le debe al cliente confidencialidad en cuanto a la entrega de esos resultados, que en general esa propiedad se comparte entre el veterinario que envía la muestra y el dueño de los animales, productor o sociedad además, pero siempre comentando que hay una cuestión de excepciones que incluyen a los que son diagnósticos regulados o enfermedades de denuncia obligatoria, en las cuales el laboratorio está obligado ante un hallazgo positivo a informar a las autoridades, sea el ministerio, sea SENASA, municipalidad. Entonces, el contacto con el cliente muchas veces es indirecto, porque la muestra no llega a través de un comisionista, un mensajero o el propietario de esos animales, o puede ser directo, pero tampoco cara a cara. Puede ser de forma personal, pero en general es por teléfono, por mail, por WhatsApp. Entonces te mando tales muestras, y si no se realiza un acuerdo de servicio como corresponde, ya empezamos mal. Entonces, el acuerdo de servicios, en nuestro caso, esto es un documento del sistema de gestión de calidad donde el proceso, digamos, de acuerdo con el cliente y el acuerdo de servicio implica que el cliente manifiesta enviar tal o cual material, qué cantidad, de qué especie es, la procedencia, bueno, quién lo remite, a quién se factura, además. Después solicita en una grilla que están las determinaciones más comunes, solicita qué diagnóstico quiere, si no está acá lo puede poner en observaciones, y después al pie es la parte de uso interno donde el laboratorio se compromete a que en cuánto tiempo entregó los resultados, de qué forma entregó esos resultados, previo consenso del cliente, si es por mail, si lo pasan a buscar,
o si a través del servicio web del laboratorio. Entonces esto es fundamental. Sin este acuerdo de servicio nosotros no empezamos un ensayo porque después genera problemas justamente a posteriori y a veces impide o dificulta la normal prosecución del ensayo. Entonces, bueno, recién después de ahí se reciben las muestras, con lo cual también cumplen un proceso de inspección para ver si esa muestra es aceptada, es rechazada o existe algún tipo de demora en el diagnóstico por tal o cual razón. Entonces, bueno, lo que se intenta siempre, evidentemente, es lograr una trazabilidad entre la muestra y el protocolo de trabajo del laboratorio. En nuestro caso, tenemos para el tema de sangre tubos numerados y etiquetas numeradas para otras muestras, cosa de asegurar la identificación unívoca de la muestra dentro del universo de muestras, más allá que el cliente por ahí escriba su número de identificación de muestra animal, pero bueno, nosotros nos aseguramos de la trazabilidad de esa muestra. Luego, otro punto crítico, evidentemente, es la conservación de esas muestras en el laboratorio hasta su procesamiento, un control térmico, bueno, para asegurar la integridad de esa muestra hasta su proceso, perdón. Después, previo a hacer el ensayo, evidentemente hay que hacer un control, tanto de equipos, en este caso un control de la medición térmica de la estufa, con 10 puntos para ver si en todos los lugares calienta lo mismo, para ver los cultivos si van a desarrollar de la misma forma. Estabilización de muestras y reactivos con controles térmicos también en las salas de laboratorio, con termómetros certificados, como para aseverar y asegurar que los ensayos se producen y se ejecutan a la temperatura que corresponde para esa técnica. Recién ahí empezaríamos con la ejecución del ensayo, luego de eso se informan los resultados, se envía y bueno, se procede a la facturación y la cobranza, porque bueno, de eso vivimos, ¿no? También tenemos que cobrar los análisis que hacemos. Entonces, la calidad de la muestra es fundamental y la calidad tanto de la muestra como del diagnóstico va a depender de la especie que estemos muestrando, de la docilidad del animal en cuestión, la capacidad de sujeción, estamos hablando por ahí muestras que se toman a campo o en corrales, el entorno, no es lo mismo tomar una muestra para la bacteriología en una sala de necropsias o en una clínica veterinaria, que tomarla en la zona de Río Cuarto a las 2 de la tarde, que siempre sopla viento, que vamos a tener quizá más tierra que muestra. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. También juega la pericia del profesional, el que tenga instrumental adecuado y elementos para contener esa muestra. Y después también, bueno, va a depender del estado de la muestra, si es una muestra de tejido, el post-mortem, si es elevado o no, y la demora en arribo al laboratorio y la conservación de la misma. Lo comentó justamente Javier, pero bueno, en nuestro caso recibimos muestras de diferentes lugares del país, entonces el tema del arribo al laboratorio y los feriados y demás es un punto súper crítico porque puede arruinar el trabajo del colega que tuvo la dedicación de tomar una muestra y después por una falla en el envío o por el descuido de no haber pensado que venía un fin de semana largo, esa muestra se altera y hay que descartarla. Y después, bueno, justamente la calidad del diagnóstico va a también depender de la labilidad del patógeno que nosotros queramos. Hay bacterias que toleran los maltratos, tanto de temperatura como de manipuleo, y otras bacterias que son súper lábiles, son fastidiosas en su desarrollo, como la Glasserella parasuis, por ejemplo, que necesitan que la muestra sea cuidada con especial atención. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de un agente causal, para decidir qué muestra sería la ideal, deberíamos sacrificar un animal. De hecho, la literatura habla de 3 animales que presenten signos característicos del problema en cuestión, que esté en etapa aguda de la enfermedad, no un animal que ya esté crónico y que quizá cuando tomemos la muestra se termine aislando un patógeno secundario, y que no haya recibido tratamiento antibiótico inyectable. Eso es fundamental. Muchas veces en producción animal existen pulsos de medicamentos, tanto en el alimento como en el agua. Entonces, bueno, ahí es muy difícil lograr una muestra sin ningún tipo de antibiótico, pero bueno, lo que sí se trata es que al menos no haya sido inyectado, porque bueno, el animal que se muere de una enfermedad o que le está cursando en forma aguda, hace al menos 2 o 3 días que no come y hace un día y pico que no toma agua. Entonces,
esa medicación que está recibiendo en el alimento o en el agua no va a ser tan importante a los efectos digamos, de cantidad de antibióticos circulante en el organismo. Pero muchas veces, evidentemente, la mejor muestra es la que tenemos en ese momento. Nos encontramos con X animal, se tomó la muestra y no es la que hubiésemos necesitado o deseado, pero bueno, es la que tenemos, es la que nos mandan y es con la cual tenemos que trabajar. Entonces, luego de eso, bueno, hay que completar de forma lo más minuciosa posible un protocolo de remisión de muestras, no solo para que el colega tenga los datos para el futuro, sino para que el laboratorio también se oriente en si hubo algún cambio, por ejemplo, si hubo tratamientos instaurados, si no han respondido, si hubo otras enfermedades diagnosticadas recientemente o que estén cursando en forma concomitante, como para orientarnos también nosotros hacia qué tipo de estudio o medio de cultivo usar, por ejemplo, ¿no? Si el cliente pone diagnóstico presuntivo, sería ideal, porque también nos está sugiriendo, nos está pidiendo a nosotros que investiguemos todo lo cual patógeno, y esto le va a servir al cliente también como referencia interna, porque el día que reciba la muestra el informe de vuelta, según qué ensayo sea, puede tardar más o menos tiempo, para que se acuerde bien de qué animal lo sacó, de qué establecimiento y el entorno que hizo que tomara esa muestra. En el muestreo tenemos posibilidad de errores. Por ejemplo, en el protocolo de solicitud de diagnóstico, no hace falta que yo se los lea, si bien leen la pantalla, esta es una muestra de una materia fecal, evidentemente de un porcino, y este fue el protocolo de extracción de muestras que mandó el colega. Entonces, bueno, no dice ni qué categoría, ni qué edad tenía, ni qué diagnóstico solicita, ni tampoco de qué forma tomó la muestra. Pero bueno, nos encontramos con un montón de variedades. Si nosotros también tenemos que ver y apoyar al veterinario en la toma de muestra, porque hay una gestión de calidad a campo también, que está justamente antes que nos llegue la muestra a nosotros, porque el colega también se contacta con el cliente, también hace su acuerdo de servicios, tiene que ejecutar los trabajos en unas condiciones de mango corrales que no siempre son las adecuadas, debe sujetar esos animales, debe tener una técnica de extracción acorde, poder identificar la muestra, acondicionarla y remitirla. Entonces, todos esos pasos también que ejecute el veterinario son súper importantes y llevan errores. Acá les doy, por ejemplo, una secuencia solamente de muestreo y los errores que puede haber solamente con la rotulación de una muestra, ¿no? En este caso son bovinos, cada caravana tiene 5 números y 2 letras, entonces el que la lee, por un mensaje oral, se la dice a alguien que le anota y lo transcribe, ya sea en el tubo, en la planilla de trabajo. Entonces ya tenemos el error del que lo leyó, si lo leyó bien, el error del que lo escuchó, si quizás escuchó mal, y el error de él también si lo transcribió de otra forma. Después eso se transcribe en una planilla definitiva, por ejemplo, en la planilla oficial, que en general no se lleva a la manga. Esa muestra ingresa al laboratorio y en el laboratorio también se transcribe. Y luego también se transcribe los resultados de ese ensayo a un informe final. Entonces tenemos 6 pasos que solamente hablan de la participación humana en solamente la escritura o la transcripción de un dato, ¿no? Y no estamos hablando del ensayo en sí, sino de todos los errores que podemos tener ahí sin darnos cuenta. Otra cosa es contar con materiales necesarios cuando vamos a tomar tejidos. No hace falta tener la super caja de necropsias, pero sí al menos materiales justamente para que me permitan limpiar el instrumental, materiales que me permitan preservarme a mí como protección personal y preservar la muestra, y también materiales para poder introducir la muestra como contenedores y enviarla. Tenemos de los más básicos, tenemos también lo que debería contar una caja de necropsia ideal. Yo cuando pongo acá instructivo X, nosotros en la página web del laboratorio tenemos cerca de 30 y pico de instructivos para toma y remisión de muestras de las diferentes variedades, así que si les sirve o sepan que si necesitan pueden tener ahí una fuente de consulta respecto de instructivos de toma de muestras. Los materiales mínimos para colectar la muestra: colectores estériles, perfecto. Esto funciona muy bien, que son las bobinas de bolsa tipo verdulería, carnicería, están
termoformadas, con lo cual le hemos hecho controles de esterilidad y no están certificadas como estériles, pero están casi prácticamente estériles. Descartamos la primera que está abierta y ya las subsiguientes están cerradas. Y si no, bueno, obviamente también el tema de los hisopos. Con los hisopos tenemos que tener una precaución. Vamos a verlo por ahí en diapositivas posteriores. Pero bueno, en el momento de la extracción y envío de muestras tenemos que cumplir también ciertas premisas, que es enviar el órgano completo con una mínima manipulación, por una cuestión de contaminación, y para nosotros tener más posibilidades de, ante una falla en el diagnóstico inicial, poder ir a ese órgano nuevamente y tomar una nueva muestra de otro sitio. Caso contrario, porque a veces se trata de órganos muy voluminosos, al menos tiene que incluir la parte del tejido afectado y una parte sana, porque justamente en el intermedio de la parte sana y la afectada en general es, bueno, hoy también justamente Javier habló algo de eso, pero bueno, es donde están las bacterias por ahí en fase de multiplicación más activa. Si hay material de colecta, lo podemos tomar en jeringas estériles, pero siempre trabándole el émbolo para que durante el transporte ese émbolo no se accione y perdamos la muestra. Y con un rótulo, obviamente, que sea unívoco. Tiene que ser de esa muestra, de ese animal. Las muestras tenemos que pensar siempre que constituyen un riesgo biológico y tenemos que seguir las reglas de IATA. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que juntamente con la Organización Mundial de Sanidad Animal desarrolló una serie de recomendaciones de cómo tienen que ser embaladas el material biológico, ¿no? Entonces, bueno, asegurar estanqueidad con mínimo un doble o triple envoltorio, evitar los contenedores frágiles que pueden romperse, el rótulo que debe ser indeleble, en este caso se rotuló sobre el cuerpo del frasco, que no es lo mejor, pero en la segunda bolsa, para resguardo, se volvió a poner la misma identificación. En la caja hay que poner material absorbente por si llega a haber alguna fuga, alguna pérdida, que ese material absorba y no traspase los límites de la caja. Y el protocolo de remisión de muestras debe también venir en una bolsa aparte por si hay alguna contaminación a través de, como decíamos, de pérdida de estanqueidad del colector, que no se arruine ese protocolo, porque muchas veces puede llegar lleno de sangre y además de la contaminación que tiene, no se lee nada. Entonces, bueno, en el muestreo tenemos posibilidad de errores, sí. Lo ideal es, si vamos a tomar un órgano, como digo, es tomarlo, en este caso, se toma la tráquea entera y se saca del cuerpo del animal para evitar tocarlo. Hay agentes, hoy nombraba la glacerela, que no son respiratorios, son sistémicos, entonces colonizan la pleura y todas las serosas, entonces cuanto menos toque yo la superficie, mucho mejor, porque no voy a contaminar. Nada que ver con este caso. Entonces, la contaminación está a la orden del día. Estas son fotos que me pasan clientes y fíjense, no solo es la contaminación de la muestra, la contaminación nuestra, ¿no? La zona necropsia con una hojita de bisturí en un animal grande es casi un suicidio, pero es bastante frecuente, desgraciadamente. Nos podemos contagiar de enfermedades zoonóticas y el etcétera es porque, al menos en lo personal, no me agrada nada estar revolviendo órganos a mano desnuda. El muestreo de tejidos entonces lo podemos hacer de una forma, mandando directamente el órgano entero, o nosotros, en donde estemos, con precaución y teniendo cuenta de la asepsia, cortar el órgano y proceder al tema de muestreo en hisopos. Los hisopos, en general, siempre los que tienen capuchón rojo, tienen el extremo de dacrón, y los que tienen capuchón azul, tienen el extremo de algodón o algún elemento particular, o similar, mejor dicho. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque si nosotros vamos a tomar una muestra, por ejemplo, esta es una lesión de influenza porcina, para influenza, y también queremos hacer un cultivo, porque por ahí puede haber una pasteurela, por ejemplo, contaminando, debemos usar un hisopo rojo, porque el algodón tiene efectos citotóxicos sobre los virus. Entonces vamos a elegir siempre un hisopo que sea capuchón rojo, o sea, hisopo de dacrón, para tomar muestras para virología. Lo mismo con estos casos de cerebro, se selecciona el lugar donde está la encefalitis, se corta con bisturí estéril, bueno, se introduce el hisopo, nuevamente con lo mismo, si es para aislamiento bacteriano solo,
Con el azul basta. Si queremos combinarlo, deberíamos incluir el rojo. Y 2 palabras de lo que es el proceso en el laboratorio. Llega el tejido, se calienta con espátula al rojo para sellar la superficie y de esta forma esterilizarla, por si hubo alguna contaminación en la toma de muestra. Con una tijera estéril se incide, se introduce el ANSA, se toma la muestra, se siembra la placa y después se espera si hay algún tipo de desarrollo bacteriano. También tenemos errores en el muestreo de tejido, que es la, como llamo, micromuestra. Si esto es un animal que pesa 100 kilos, mandar estas muestritas de pulmón o de hígado o de riñón no me van a servir absolutamente para nada. Ni para histopatológico, porque además llegó no fijada la muestra, entonces no tiene sentido mandar muestras tan pequeñas. Si nos vamos al tema de muestreo ante cuadros entéricos, bueno, podemos hacer muestreo directamente de materia fecal. Siempre es muy útil comparar como dato también y para saber qué pedir el pH en el momento de tomar una muestra de materia fecal. Sabemos que las diarreas bacterianas cursan con pHs altos, de 8 para arriba, que las diarreas ácidas en general es por acción de virus o a veces por trastornos digestivos, y las diarreas que cursan con pH 7, al menos en el caso de cerdos y de lechones, muchas veces o la mayoría son por problemas de temperatura, con salas frías, ambientes fríos. También podemos tomar muestras y enviar el contenido intestinal, asas intestinales ligadas con el contenido dentro, incluir los ganglios mesentéricos, el hígado con vesícula biliar, que siempre para lo que es salmonella es una muestra indicada. Y bueno, los errores en el tema de muestreo es la contaminación. Muchas veces no encontramos el animal dueño de esa diarrea, entonces tenemos que ir a muestrear del piso, con hisopos, espátulas, colectores, y bueno, tenemos que tener precaución o siempre tenemos el riesgo de estar también levantando materia orgánica o patógenos diferentes de los que estaban en esa materia fecal. Entonces, la muestra del piso siempre es muy conflictiva y complicada, pero la solemos recibir. Entonces, directamente para hacer muestreo de la materia fecal, que se recomienda directamente el animal, en animales grandes, con el masajeo de las vértebras, ventral de las vértebras coxígeas, se estimula la motilidad intestinal, entonces el animal se dé la muestra. Si son animales más pequeños, con el mismo hisopo que vamos a tomar muestra, se le hace el masaje en el recto, en la parte de las coxidias, y bueno, y más si es un animal pequeño que no lo puede alzar y le aprieta el abdomen, en el caso del cerdo, nos va a entregar la muestra de forma copiosa y voluntaria. Siempre para el tema de materia fecal, yo recomiendo mandar en hisopos con medio de transporte y también la materia fecal física, porque el hisopo va a ir bien conservado para el tema de aislamiento bacteriano, y en la materia fecal física vamos a buscar otro tipo de patógenos, por ejemplo parásitos, coccidios, le vamos a poder hacer una buena medición de pH, entonces siempre acompañar la muestra de física con un hisopado. Para el tema de envío, bueno, la muestra, lo ideal, estamos hablando de muestras que van a viajar, ¿no? En transporte o que van a ir de un día para el otro. Refrigerarla mínimo durante 6 horas, y eso es ponerlo en un refrigerador, en una heladera. Mucho cuidado también con la parte superior de la heladera, debe estar en la parte inferior, donde van las verduras, porque hay menos temperatura y hay un poco más humedad. A veces en las heladeras viejas o no tan viejas, en la parte superior algunas muestras se pueden congelar. Si nosotros vamos a mandar una muestra a temperatura ambiente porque sale el despacho de forma rápida, tenemos que colocar tanto volumen de refrigerante como volumen de muestra tengamos. Y en ese caso evitar el contacto directo del refrigerante con la muestra, porque también podemos producir una congelación y algunas bacterias que queremos aislar, evidentemente se pueden morir. Voy a hacer 2 segunditos, porque aprovecho el auditorio tan copioso. No era la intención hablar de muestreo de sangre, pero el muestreo de sangre tiene como objetivo, como todo muestreo, obtener una muestra de calidad en cantidad suficiente para realizar los ensayos y unas posibles repeticiones, ¿no? Entonces, muestras con hemólisis o con muy poco contenido nos van a complicar porque no se van a llegar a hacer las determinaciones que corresponden, vamos a tener errores en las lecturas. Y bueno, el cliente, el veterinario, tiene que saber, en grandes animales es un poco más
fácil porque la volemia y el tamaño de las venas y las arterias es mayor. En pequeños sé que se complica más, y sobre todo por el carácter de esa mascota. Pero bueno, hay que tener cuidado en cuánto va a necesitar el laboratorio de muestra para mandarle con lo que corresponda y no tener que después el laboratorio pedirle una nueva muestra con todo lo que eso implica para el colegio. Entonces la identificación también en el cuerpo del tubo, con marcador indeleble, trazable alguna planilla. Tenemos un montón de errores en las muestras que el cliente se quedan sin los tubos. Por suerte los tubos de vidrio no hay más, pero alguno todavía sigue mandando, o si no, en este caso, que rotulan con un marcador negro sobre el cuerpo del tubo, y la verdad no se ve. No se ve. Al identificar la muestra del ingreso no se ve. Con suerte, centrifugándolas bien, si el suelo está límpido, se puede ver la identificación de la muestra, pero si no, se complica muchísimo recibir ese tipo de identificaciones. Respecto a la demora de envío, bueno, idealmente es lo antes posible. La sangre entera refrigerada, según para qué técnicas, pero las serológicas normales, 3-4 días se preserva bien. Si va a demorar más de 5 a 7 días, habría que separar el suelo y congelar. En cuanto a trastornos reproductivos, bueno, las muestras son siempre las mismas, o sea, el material de aborto o de los órganos, más la placenta, esto es fundamental. Muestra de muco cervico vaginal en caso de haber descargas, y la sangre de la madre. Siempre la muestra tiene que venir, porque un aislamiento o un diagnóstico positivo lo vamos siempre a refrendar con el resultado de la sangre de la madre, más una posterior segunda muestra a los 20 días para evaluar cinética de anticuerpos. Acá, en cuanto a también trastornos reproductivos o también tema de raspajes prepuciales, es importantísimo cómo se está, por suerte, popularizando mucho el tema del ensayo de reproductivas por PCR, tricomoniasis y campilobacteriosis. Y bueno, hay que tener la precaución que, como es una técnica, la PCR, muy sensible, siempre el veterinario a campo manipula con su mano izquierda y con guante el prepucio del animal para introducir la cánula o el raspador. Con el más mínimo contacto que tenga esa mano, toro tras toro, con la punta del raspador o de la pipeta, podemos generar un carryover, o sea, arrastrar un positivo de una muestra a la otra. Así que siempre que estamos pensando en PCR, que es una técnica que yo defiendo y la usamos mucho, pero bueno, tiene sus puntos del muestreo que tenemos que ser muy prolijos. Y en general, bueno, además de las muestras que mandar, obviamente usar elementos de protección personal, porque muchas de las abortígenas son zoonóticas. Tomar los diferentes órganos, porque de cada órgano vamos a tomar una muestra, digamos, de cada órgano vamos a poder recuperar tal o cual patógeno. Esto también en un instructivo está, pero bueno, marca que siempre es el contenido del aborto más el suelo materno, ¿no? Que se pueda adicionar también la descarga vaginal y el alimento, porque también hay problemas bacterianos que vienen a través del alimento, una salmonela, por ejemplo. Entonces también necesitaremos hacer, si sospechamos de eso, una muestra de alimento para hacerle bacteriología. Las complicaciones y los errores en los materiales de aborto, obviamente, son las contaminaciones. La hembra aborta y aborta sobre el piso. O también los aborta por muerte fetal, entonces son abortos sucios o abortos viejos, con lo cual es más complicado aislar algún patógeno. ¿Por qué? Por cultivo tradicional, la autólisis que tuvo ese feto hizo que la bacteria en cuestión también se autorizara. Y bueno, en muestras momificadas, más vale que son inadecuadas para cultivo, pero para algunas técnicas virológicas sí nos pueden servir. Entonces, bueno, los materiales los mismos, para tejidos o colectores o bolsas. Para la colecta, jeringa o tubo. Acá tengo un ejemplo de la jeringa con el émbolo bloqueado, trabado, para que no se descargue el contenido. Para descargas vaginales también, si hablamos de fallas reproductivas, mucha atención a tomar la muestra, porque la contaminación, siempre que hay en la zona vulvar, justamente por proximidad del ano o por factores ambientales de mala higiene en las instalaciones, bueno, hace que sea una muestra complicada. Vamos a tener que higienizar
al menos secarla, preferentemente sin desinfectante, porque después podemos arrastrar desinfectante o se puede ir desinfectante para adentro y nos arruina la muestra, pero bueno, al menos limpiarla, separar bien la uva como para tomar muestras. Respecto de infecciones urinarias, lo mismo, lavar bien la zona o hacer un cateterismo, o si no, el más grande es un diurético, también funciona muy bien como para tomar muestras, lo tomamos en colectores. Ya fíjense cómo también somos fanáticos de la cintita de tomar pH, como se acompaña, digamos, en cuanto se toma la muestra antes del cultivo, se le hace una medición de pH, y bueno, en este caso era la mayoría, estaban con pH muy elevado, con lo cual seguramente estábamos en presencia de un problema infeccioso. Esto lo paso rápido, pero bueno, también ante fallas reproductivas se deberían tomar muestras de semen, este es el caso de semen de cerdos, o del agua destilada que se usa para diluir el extensor del semen, el diluyente de semen, que también, si está contaminada, nos va a contaminar la muestra. Y bueno, como decía, muestras de alimento, lo mismo, sobre todo para el caso de salmonela, muestras de agua también, porque las enterobacterias suelen dar temas de descarga. Para terminar, bueno, algunas consideraciones sobre el acondicionamiento para el envío. Obviamente disponerle en caja de telgopor, un recipiente adiabático, agregarle refrigerantes, incluir las planillas y el pedido de terminaciones en bolsa aparte, enviar y dar aviso al laboratorio. Esto es una buena forma de mandar una muestra, esta es una horrible forma de enviar muestras, esta ni hablar. Una muestra, tenemos que asegurarnos el correcto tapado de los tubos y que vayan fijados de alguna forma y no sueltos en la caja. Esto es una buena recepción de muestras, como corresponde, y con el rótulo que dice a dónde se remite y quién le remite. Esta es una muestra que nos mandaron, que aprovecharon evidentemente un envío nuestro y le tacharon y no se sabía de quién era la muestra. Las muestras que se reciben por terminal, acá en el laboratorio comentamos que, o sea, siempre cuando se manda material para tomar muestras, a los clientes, siempre insisto a la gente encargada de eso, hagan la prueba de la terminal. En la terminal o los comisionistas no les gusta recibir cajas de telgopor. Entonces, no las tratan con mucho cuidado, si las pueden patear mejor. Entonces, lo que no tenemos que hacer es que haya material suelto que pueda andar volando ante una caja que se vuelca de un costado o que la tratan de una forma que no corresponde. Entonces, se ve que este cliente habría escuchado alguna charla de la prueba terminal y le puso un globo para sacarle el espacio de aire. Bueno, no le funcionó muy bien porque evidentemente todas las muestras se desparramaron. Hay envíos atípicos, ¿no? Acá decía urgente llamas, no sabemos si le puso el ladrillo a la caja para darle peso o como una señal de advertencia para que hagamos los ensayos rápido. Acá también le quisieron poner papel, pero vino la torta negra. Este otro colega confundió el refrigerante con las empanadas del freezer. Entonces, bueno, siempre tenemos muestras que dejan mucho que desear. En este caso, así vino la caja y ya cuando uno ve una caja así y la abre, evidentemente lo de adentro viene muy mal. Lo mismo que en este caso. Recuerden que las cajas de telgopor, el telgopor no es estanco, entonces esto, entre que suda el refrigerante, más que la muestra también, va a terminar pasando los niveles de la caja. Estoy cerrando. Cuando decimos que hay que acondicionarla con frío, siempre piensan en el hielo porque es frío, pero acuérdense que el hielo derrite, entonces siempre tener refrigerantes, o si no, al menos una botella de líquido en el freezer, que es un buen refrigerante de mucho volumen y que nos va a ayudar a la conservación adecuada. Y bueno, resumiendo, una muestra por recipiente, usar bolsas limpias o colectores estériles, refrigerar por 6 horas previo al envío, como decíamos, y en caso contrario, mismo volumen de refrigerantes que de muestras. Adjuntar el protocolo, avisar del momento del envío y evitar fines de semana y feriado. Y también adjuntar el protocolo de envío, las planillas que correspondan y adicionar la etiqueta en la caja. Hablábamos de la cadena y si vamos a lo que es, digamos, la imagen, esto es, bueno, el texto sería: ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, por lo que contar con elementos adecuados y cuidar la conservación correcta de las muestras, desde su extracción hasta la llegada al laboratorio,
es un requisito para obtener los resultados más precisos. Con esto yo les agradezco mucho la atención y quedo a disposición. Voy a dejar de compartir, ¿te parece, Vale? Bárbaro, buenísimo, Ramiro, muchísimas gracias. Excelente las charlas y toda la experiencia que compartieron los dos. Acá, bueno, obviamente han volcado saludos, agradecimientos, excelentes charlas. Muy buena, Ramiro, gracias, Javier. Bueno, muchas felicitaciones a ambos. Hay una pregunta de María José, que no sé si estará presente, supongo referida principalmente a Javier, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de los dos la pueden llegar a contestar. Pregunta si no sería mejor tomar una muestra por punción de piel sana en vez de un hisopado de lesiones, ya que uno correría el riesgo de levantar o arrastrar esta flora habitual de la piel. En cambio, por la punción de piel sana, uno se aseguraría de encontrar la bacteria que es problema. Y lo consulta principalmente porque en humanos es lo que se usa pensando en justamente la microbiota de piel, que es lo mejor no hisopar heridas. Sí, sí, eso depende principalmente del tipo de lesión. Hay lesiones que nos permiten hacer una punción y obtener material, ¿bien? Pero hay lesiones muy pequeñas que muchas veces es imposible. Por eso, conociendo lo que es la microbiota residente, es higienizar antes de una punción o de una lesión que hacemos la escarificación de la pústula, siempre es tratar de disminuir la carga de microbiota, ¿bien? Y estas no son recomendaciones nuestras del laboratorio, ¿no? Sino son recomendaciones de los comités de dermatología. Todo por eso, quizás humano, el tema del volumen de la muestra es distinto, pero muchas veces en veterinaria es complejo. A veces son pocos folículos, foliculitis, pocos pústulas que tiene, y por lo tanto a veces en la primera etapa del proceso de la piodermia, muchas veces no tienen material líquido en la punción, ¿sí? Son sólidos. Las pústulas sí, ya tenemos un material líquido como para poder aspirar, aunque sea con la agujita, y después ese material ponerlo en medio de transporte. Por eso digo, todo depende del tipo de lesión. Y una cosa que no dije, quizás un poco para resumir también todo lo que dijo Ramiro también, creo que abarca a ambos, para pequeños y para grandes, un concepto que tienen que tener los médicos veterinarios, que a veces la toma de muestra es un momento único e irrepetible. Entonces, la responsabilidad que tiene el actor de tomar la muestra es fundamental. Siempre tengan presente esto. Quizás es un momento único e irrepetible en la patología de ese paciente. Por lo tanto, tratemos de protocolizar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí, creo que también quedó muy claro cómo repercute después, en definitiva, ¿no? En ese diagnóstico que el laboratorio devuelve y que complica muchas veces, sino también la identificación de los microorganismos y después una devolución en el caso de un tratamiento con respecto a lo que tiene que ver con la resistencia, ¿no? ¿Vos Tal sabés, cual, tal cual. Valeria? Perdón. No, adelante, Javi. No, sí, tal cual. Por eso, sí, nosotros somos la Comisión de Resistencia a Antimicrobianos y justamente es eso, ¿no? Es decir, partamos desde el principio. ¿Cómo podemos trabajar para un buen uso de antibióticos, de antimicrobianos? Y empezamos a trabajar desde la toma de muestra. Por eso es la charla esta que hemos dado, es justamente para que tome conciencia que vamos a evitar, digamos, usos inadecuados de antibióticos con una muy buena toma de muestra. Sí, y en tu caso, Ramiro, bueno, no sé también qué complicado, ¿no? Para el que hace la parte de animales grandes, este envío de muestras en estados calamitosos, ¿no? Cómo seguir con esa muestra que te envían, como mostrabas ahí. Claro, porque imagínate, o sea, lo que dice Javier es clave, ¿no? Es un momento único y repetible. Una cosa es un veterinario que atiende una mascota y que toma la muestra y que con la complicación del caso puede de última llamar al tutor o ir a la casa si fue algún problema y tomar de vuelta. Diferente a un veterinario que por ahí viajó 500 kilómetros, que le encerraron vacas en una manga o cerdos en un corral y que tomó la muestra y se volvió
y la muestra que no tomó en ese momento, hasta que vuelva, entonces no la toma. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta del laboratorio, nosotros por también cuestiones de calidad, hacemos un deslinde de responsabilidad y en los informes de los ensayos, o sea, dice, o sea, el laboratorio, o sea, un buen diagnóstico depende de una buena toma de muestra, y el laboratorio no se puede hacer cargo de resultados de ensayos originados en muestras mal extraídas, porque, o sea, mira, me pasó la semana pasada, un cliente me dijo que se enojó, mandó un hisopado de espacio interdigital de bovino para bacteriología. Imagínate, un bovino caminando por el campo, y claro, no sabes lo que era la placa, espantosa. Y cuando le dijeron, mirá, No faltaba nadie, no faltaba nadie. claro, entonces Claro. pero ¿cómo cultivo polimicrobiano? Y bueno, fíjate, o sea, para ese muestreo tenés que tomarte más tiempo, limpiarlo, dejarlo solo en algún lugar, pero bueno, complica, pero bueno, muchas veces es realmente frustrante para el colega y para nosotros también, porque uno lo que quiere cuando recibe una muestra es dar un resultado y que sirva. Pero bueno, es muy complicado con muestras que no llegan en las condiciones que corresponden. Sí, uno está dando un resultado por ahí de una bacteria ambiental, ¿no? Está siguiendo a lo mejor, no tiene ningún sentido. Por ahí también refuerzan, claro, la toma de muestra y su traslado fundamental, y sí, es justamente lo que están los dos expresando. Después había también una pregunta de Belén, que pregunta cómo se llama el cobertor que utilizan en los hisopados. No, el cobertor en realidad son como pajuelas o sondas, digamos, sondas de uso veterinario o pajuelas de uso veterinario que te permita que sea el tamaño que entre el hisopo, eso es lo ideal. Pedacitos de sonda estéril, que vos cortás un pedacito de la sonda, entonces protegés la punta y lo metés con la punta protegida. Entonces ahí, una vez que estás adentro del canal, lo que pasa es que hay veces que también la inflamación es muy grande y no lo permite. Estos para fondo de vagina también se utilizan de esta manera. Se protege el hisopo con una sondita y se pone directamente, después se toma la muestra en el interior del oído o de la vagina. Claro, un hisopo armado casero, Claro, digamos. claro, tal cual, tal cual. Obviamente con esterilidad, por supuesto. Tal cual, por eso hablo de sonda. Perfecto. No sé, a ver si hay alguna otra pregunta, si algún participante quiere desmutearse y hacerla directamente también sin escribirla. Javier, una consulta. Nosotros siempre tenemos problemas con las muestras y creo que los que más consultan es las muestras dérmicas. En el caso de la higienización, ¿vos querés explicarla cómo la harían, que sería lo correcto? Sí, la higienización depende también del tipo de lesión, también, como hablábamos antes, ¿no? Cuando tenés costras, úlceras, eso se complica un poco. Ahí yo generalmente utilizo gasas secas, porque no podés poner ningún antiséptico porque es muy irritante. Si la lesión está cerrada, bueno, con alcohol 70, uno limpia con alcohol 70, le pasa una gasa estéril y después, habíamos dicho, también hay solución fisiológica, donde uno puede también volver a limpiar para eliminar restos de alcohol que puedan inhibir el desarrollo del microorganismo. Entonces, a lo que voy es que es como una cirugía, ¿no? Uno se focaliza, lo que hablábamos antes de lo que es un hisopado de perro, o hisopado de una pústula. Bien, fíjense que para el laboratorio es lo mismo procesar ambas muestras. A veces nos damos cuenta que está contaminada, pero a veces quizás no nos demos cuenta. Entonces, es como un acto quirúrgico, ¿no? Tomarlo como un acto quirúrgico, tomarlo y abrir esa pústula si está cerrada. Si hay para punzar, perfecto, sería lo ideal. Pero si no hay para punzar, hacemos la higienización con alcohol 70, lo secamos bien con una gasita estéril, cosa que eliminemos el resto, y ahí recién abrimos, y ahí apretamos, y ahí con la punta solamente del hisopo tomamos la muestra. Bueno, súper, súper claro. Gracias. Está bueno también, ¿no? La posibilidad de esto de que cuando uno duda o no tiene la certeza de cómo tomar la muestra, ya sea en el caso de animales grandes o pequeños,
tener este contacto directo con el laboratorio, este vínculo, ¿no? estrecho, para que justamente nos puedan guiar en cuál es la mejor manera de tomar esa muestra y de remitirla, ¿no? correctamente para Absolutamente. tener. La comunicación es clave porque es un trabajo en equipo. Los que hacemos laboratorio y los que hacen clínicas, ya sea de grandes o de pequeños, formamos parte de un mismo equipo. Entonces, como todo equipo, por eso hablábamos del ciclo de coordinación de acciones, está dirigido a equipos de alto rendimiento, ¿no? En lo que es coaching. Entonces, bueno, como todo equipo, tiene que estar bien comunicado. Y estos protocolos también, Ramiro, que figuran, ¿no? que me parece que deben ser súper útiles para la gente que está a más distancia incluso, o que por ahí no llama por teléfono, porque es como que uno en ciudad y con animales pequeños lo ve como con un contacto más cercano, creo, ¿no? Pero en la parte de animales grandes. Sí, porque, o sea, yo lo fui haciendo como necesidad porque veía la necesidad de los clientes que llamaban, bueno, tengo que tomar tal muestra o tengo tal problema o me llamaron por determinada casuística, ¿qué hago? ¿Qué llevo? Entonces, bueno, de a poquito fuimos generando instructivos, realmente para que estén a disposición y los puedan leer. Y cada vez hacemos más. Hoy decía, no sé si Claro. hay unos cuantos, no sé, 30. No, está buenísimo. Y aparte, porque también tenemos esta Pero problemática de las distintas especies animales, ¿no? Que no es todo lo mismo un ave que un cerdo, que entonces, con sus no, y distintas también problemáticas. es muy útil por ahí la comprensión previa de ese instructivo o del tema de toma de muestra y nosotros siempre estamos súper abiertos al contacto previo con el cliente. De hecho, hasta ahora con la magia esta del WhatsApp y demás, eh, muchos colegas están en el campo tomando muestra y le sacan una foto, la pasan por WhatsApp y esto te sirve, esto no te sirve y qué tomo. Entonces hay una interacción que es súper importante y bueno, el teléfono está lleno de, lleno de órganos, pero Sí, siempre se disculpan, ¿no? Y siempre te disculpa que te moleste. No, mejor, no, yo prefiero toda la vida que no es molestia. Por eso digo, trabajo en equipo, ¿no? claro, Porque claro. es clave esa comunicación. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros medio que propendemos ese diálogo porque preferimos que nos llegue una muestra Tal adecuada cual, y que no llegue otra cosa. Entonces, llamame las veces que quiera, mandame la tal foto, cual, coordinamos a ver qué muestra te conviene mandar y demás. Sí. tal cual. Buenísimo. Acá tenemos un comentario de Viviana Ruiz Díaz, qué grande, Ah, Vivi, que justamente también coincide con todo lo que están volcando acá los dos en cuanto a que la comunicación con el laboratorio es esencial y si hay duda, mejor preguntar antes para tomar la toma de muestra, así como también refuerza la importancia, sí, de completar los protocolos, que fue algo bueno, bastante tocado por ambos. el protocolo que mostré yo fue diseñado justamente con Viviana Ruiz Díaz, porque estamos ambos en este tipo de problemática y bueno, se estaban resistiendo bastante los veterinarios para llenar ese protocolo. Bueno, espero que se amiguen y que puedan hacer las cosas como se debe, porque es necesario, es importante. Por eso le decíamos, ¿cómo se comunica el veterinario con el laboratorio? A través del protocolo. Todo hay que ponerlo en el protocolo, es la vía de comunicación primaria. Después uno puede tener comunicación por WhatsApp, todo lo que quieran, pero primariamente hay que comunicarse a través del protocolo. Bueno, todos vuelven otra vez a poner que excelente las charlas, muchas gracias a ambos, y preguntan si queda grabada, así que después la van a poder volver a disfrutar. Perfecto. Jaja, estamos en la lucha, dice, pero lo vamos a lograr, Viviana. Creo que Sí, sí, creo que es la finalidad de todos, ¿no? También hacer un poco de docencia en esto y comunicar y seguir yendo por ese lado para que los protocolos sean los correctos con toda la información necesaria y que el laboratorista justamente pueda maximizar a la hora de hacer el diagnóstico y dar un buen informe. Totalmente. perfecto. Bueno, creo que si no hay más preguntas, igual tienen los mail de contacto, también está en la página web el contacto con la comisión. Cualquier consulta que quieran acercar posterior, la recibiremos y a la brevedad vamos a hacer alguna devolución. Muy bien. Muchas gracias, Bueno, Javier, por esta charla. Muchas gracias, Ramiro.
más que nada también por haber abierto las puertas de lo que pasa en los laboratorios de ambos, así que siempre está bueno tener esa información y esa experiencia de muchísimos años que tienen los dos en este campo. Bueno, Gracias a gracias. todos por Un estar. gusto, sí, gusto para mí, un gusto haber compartido con Javier. Gracias, Vale, por la coordinación. Ale también. Y bueno, muchas gracias a todo el auditorio, que se fueron bastante pocos, pese a haber terminado, quedaron bastantes. Así que bien. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otro encuentro. Bueno, Con todo bárbaro. gusto. Suerte. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. No sé, Ramiro, si sos el host, vos tenés que dejar de grabar.